porque de hecho, tú, Lucía Trasviña, senadora, les estás quitando a los policías de México la defensa jurídica que deben tener los policías municipales, los policías de los estados y los policías a nivel federal. ¿Qué pasa con esta transformación, con esta deformación que ha hecho Morena? A quienes arriesgan su vida, los de Morena ahora les van a aventar migajas. De cara a México, esta es la situación vergonzosa que se presenta en este Senado, y es así como se refieren y se dirigen a México, tratando de decir, reflexionar en la defensa de sus derechos. No, hombre, aquí parece romería y hay una serie de actitudes para mí vulgares para tratar de acosar a los oradores en turno. Pero bueno, el pueblo de México los está viendo, nos está viendo a todos nos está viendo y nos está juzgando. Y al pueblo de México me dirijo precisamente para agudizar las mentiras que vienen a decir constantemente. Vamos a ir a esta sesión que se llevó a cabo en el Senado de México, donde se aprueban beneficios para los policías. Pero también vamos a ver cómo la senadora Lili Téllez aprovecha todo para subir a golpear a la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, no se les va una. Y vamos a escuchar cómo el senador de Morena les da un calladón de boca. Amigos, vamos a ir a la sesión. La palabra a continuación para la discusión en lo particular a la senadora Lucía Trasviña Waldenrath del Grupo Parlamentario Morena para presentar su reserva hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Compañeras, compañeros senadores, la reserva va en el sentido de modificar lo que en el dictamen original establecimos en la fracción octava del artículo 39 bis. Se refiere precisamente a dejar la redacción más precisa por cuanto al contenido de dicha disposición. El artículo 39 bis son derechos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública los siguientes: recibir asesoría y orientación de las instituciones a las que pertenezcan cuando el actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio exista acusación, denuncia o querella en su contra. ¿Por qué dejamos de lado lo que viene a ser establecido originariamente en el dictamen, la defensa jurídica? Porque bien sabemos que existe la Ley Federal de la Defensoría Pública, en cuya amplitud y contenido esta ley prevé precisamente en su parte de capítulo, en su primer capítulo, prevé el objetivo de por qué fue creada y la función a que debe encaminarse, y es precisamente la defensa pública de quienes sean empleados, trabajadores del Estado. Se refiere al Estado mexicano en los 3 órdenes de gobierno: federal, los estatales y los municipales. De ahí deviene también que, homologada esta ley federal, los estados de la República también cuentan con una ley, con las leyes locales de defensoría pública, cuyo objetivo fundamental es defender precisamente a los trabajadores, donde se incluyen las propias corporaciones, elementos de corporaciones policíacas, como trabajadores del municipio o del estado o de la federación. Su amplitud es tal que la defensa pública es obligatoria, es gratuita, se debe actuar con probidad,
con honradez y con profesionalismo para defender a los trabajadores y en el caso preciso a los que prestan la seguridad pública en las materias penales, en la materia familiar, en la materia del amparo en materia familiar y también en las materias laborales, amén de que existen las procuradurías de las defensas del trabajador, precisamente establecidas en el Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje y que operan también en los estados de la República para defender los derechos laborales. No tiene sentido dejar integrada a Seguridad Pública, a la Secretaría, a las corporaciones, la defensa jurídica, porque entonces estaríamos dejando la iglesia en manos de Lutero, porque ahí tiene que salir la defensa desde afuera para que nos garantice la defensa libre, el que tengan ellos acceso a la justicia y al respeto a sus derechos en cualquiera de los ámbitos que se presenten y en las materias que se presenten. También tenemos que el Consejo de la Judicatura tiene facultades en un momento dado para ampliar la atención de otras materias cuando así se requiera. Gracias, les pido se apruebe esta reserva que estoy presentando en este momento. Gracias. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 39 bis de la senadora Trasviña e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Con gusto, presidente. Doy lectura. Artículo 39 bis. Son derechos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública los siguientes. De la fracción 1 a la séptima se mantiene. Fracción octava. Recibir asesoría y orientación de las instituciones a las que pertenezcan cuando al actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio exista acusación, denuncia o querella en su contra. Y fracción novena se mantiene primer y segundo párrafo. Y ahora procedo a hacer la consulta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Está a discusión. En consecuencia, se otorga el uso de la tribuna a la senadora Lili Telles del Grupo Parlamentario Acción Nacional para hablar en contra hasta por 3 minutos. Gracias. Hoy me dirijo por segundo día consecutivo a todos los policías de México, a todas las esposas de los policías de México. Me dirijo a los hijos de todos los policías de México, a los padres y madres de todos los policías de México. Me dirijo a los hermanos y a los amigos de todos los policías de México. Es muy grave lo que está pasando aquí en el Senado contra ustedes de parte de Morena. Por segundo día consecutivo, Morena ataca a los policías de México. Acaban de pretender hacer una ley sin dinero, una ley sin presupuesto, solo palabritas para engañarlos, porque lo que queda ahí en palabras, si no hay presupuesto, no sirve de nada. Policías de México, sus esposas, hijos, padres, hermanos y amigos, no dejen que Morena se burle así de ustedes. Hace un momento, la senadora Lucía Trasviña acaba de proponer quitarles la defensa jurídica. Los está engañando. Si el policía se mete en un problema legal en el ejercicio de sus funciones, Morena acaba de proponer quitarle la defensa jurídica. Dicen que está en otra parte y que se las van a dar, pero mienten. Porque de hecho, tú, Lucía Trasviña, senadora, les estás quitando a los policías de México la defensa jurídica que deben tener los policías municipales, los policías de los estados y los policías
a nivel federal. ¿Qué pasa con esta transformación, con esta deformación que ha hecho Morena? A quienes arriesgan su vida, los de Morena ahora les van a aventar migajas. A quienes arriesgan su vida para salvaguardarnos de los criminales, los de Morena les hacen una ley de buenos deseos sin presupuesto, sin dinero, que no vale nada. Lo que quiere Morena es que los policías de las ciudades, estados y a nivel federal quieren que renuncien. Por eso les están haciendo la vida de cuadritos, por eso les quitan dinero, les quitan derecho y hoy hasta les quitan el derecho a la defensoría jurídica. ¿Qué quiere Morena? Que nadie más quiera ser policía en nuestro país. Concluya, senadora. ¿Por qué Morena detesta a los policías? ¿Por qué Morena humilla y desprecia a los policías? ¿Por qué Morena quiere desde este Senado de la República hacer leyes que tengan a los policías de nuestro país indefensos y débiles ante los criminales? Porque los delincuentes son los aliados de Morena. Policías de México, hijos de policías, mamás, papás de policías. Concluya, senadora. No lo permitan. Cuando los de Morena y sus candidatos lleguen a pedirles el voto, recuérdenles cómo los han acabado. Concluya. Recuérdenles todo lo que les han quitado en este Senado. A continuación, se otorga el uso de la tribuna a la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar a favor hasta por 3 minutos. Gracias, senador presidente. Pues como dijimos, ¿no? Aquí en esta tribuna, pues se confirma que sigue hablándose aquí de necropolítica, ¿no? Seguir haciendo campaña electoral con este tema, cuando estamos demostrando todos y todas, de todos los grupos parlamentarios en la votación anterior, que en general estamos apoyando esta reforma y que evidentemente esta reforma pues implica responsabilidades y también beneficios para todos los policías del país, que implica la implementación de políticas en materia de derechos humanos, laborales, que están ya en la Constitución, por supuesto. Implica también el recibir un trato digno y respetuoso de los superiores jerárquicos, iguales o subalternos, y el respeto a la comunidad a la que sirven, porque no desconocemos que pues hay una estigmatización que tienen los policías de nuestro país en general, a veces hasta de su propia comunidad, que implica recibir atención médica, que implica la seguridad social, gozar de diferentes prestaciones conforme a las disposiciones legales y económicas, reglamentarias en general, y que no se les está quitando pues ninguna otra prerrogativa. Finalmente quiero comentar que es muy claro que a lo largo de los años de este gobierno, de este sexenio, se ha trabajado para mejorar las condiciones laborales de los policías. Prueba de ello es la reciente reforma constitucional presentada por el presidente de la República, la cual reformaría el artículo 123 constitucional y establecería que las maestras, los maestros de nivel básico, los policías, los guardias nacionales, los integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, así como médicos y enfermeros, enfermeras, percibirían un salario mensual que nunca podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. En todo caso, para que no se sigan quejando aquí de que Morena no apoya a los policías, pues entonces, porque está pendiente una reforma donde se está planteando un fondo de apoyo,
Pero aquí está la reforma constitucional, que es una garantía total de apoyo a estos sectores del sector público, a estos integrantes del sector público que ya hemos mencionado. Y entonces, bueno, los convocamos, los invitamos a que apoyen esta reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República. Es cuanto, presidente. A continuación, se otorga el uso de la tribuna al senador José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hablar en contra, hasta por 3 minutos. Con el permiso del presidente, compañeras y compañeros legisladores, muy bonito venir aquí a hablar sobre el otorgamiento de derechos cuando no va acompañada de presupuesto. Y ojalá, si es que se aprueban esas reformas, sí vayan acompañadas o seguramente vayan acompañadas con un transitorio que dice: las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las ejecutoras de gasto correspondientes para el presente ejercicio fiscal y las subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. Porque eso es lo que existe, eso es lo que hace Morena. Se pone a hablar demagógicamente de derechos, pero no se dan los recursos. ¿Y saben qué? Yo voté a favor de esta reforma en lo general que se está presentando. ¿Pero por qué? Porque en los gobiernos del PAN desde 1991 hemos dignificado la labor del policía. Y en Querétaro no esperamos esta reforma. En Querétaro, a pesar del recorte de los recursos presupuestales que se tiene en materia de seguridad a nivel federal y a nivel municipal, nuestros policías gozan de estos derechos que hoy queremos estamos realizando para que en todas las corporaciones se realicen. Por eso es que voté en contra. Pero también se me hace mezquino que no le otorgamos a nuestros policías que en los cuerpos de seguridad donde prestan sus servicios y donde su desempeño ha sido apegado a la legalidad, le estemos negando el acompañamiento de la asesoría jurídica desde la dependencia a la cual prestan su servicio. Amigas y amigos, eso lo hicimos desde 1991, donde asumimos el gobierno municipal en San Juan del Río y donde nosotros nos hacíamos cargo de la defensa de nuestros policías. Desde entonces y hasta ahora son las dependencias que se hacen cargo. Y si el policía no desea que sea defendido, ahí sí, en todo caso, que no sea defendido por el jurídico de las instituciones, en todo caso, sí, en efecto, y así lo desean, está la Defensoría Pública, si es que así lo desean. Por ello es que yo estaré votando en contra de esta reserva, pero voté a favor de este dictamen en lo general, porque insisto, en Querétaro, amigas y amigos, la dignificación del policía es una realidad, porque allí si hay presupuesto estatal, no federal, presupuesto municipal, no federal, para esa dignificación. Muchas gracias. A continuación, se otorga el uso de la tribuna al senador Reyes Flores Hurtado, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar a favor, hasta por 3 minutos. Con su permiso, presidente, y con permiso de la Asamblea, pues sigo escuchando aquí en la tribuna pura demagogia, la verdad. Y quien me antecedió en la palabra da la razón de que los recursos deben destinarse precisamente para fortalecer a las corporaciones policíacas. Y el Fonden, dicen por acá, y les voy a recordar lo que hacían con el Fonden. El Fonden, estaban destinados y estaban etiquetados para capacitación. ¿Y sabes quiénes eran los que capacitaban? Los traficantes de influencias del PRIAN, y se enriquecían
Y ahí están los antecedentes, ¿eh? Ahí están los antecedentes. Ese recurso lo utilizaban para que se fueran las bolsas de unos cuantos despachos de capacitación que controlaban ellos. Pero además mienten. Miren, ayer escuché a una senadora decir que se votó Morena, se votó ayer por lesionar los derechos de los trabajadores, por lesionar una serie de derechos, y hoy vienen a dar cuenta precisamente de esta aprobación de los derechos de los trabajadores de la seguridad. Permítame, el orador, por favor, permítame. Presidente, Le solicito, senadora Lili Telles, senadora Malú, le solicito respeto al orador y pasen a ocupar sus lugares. Respeto al orador, por favor. Le pido a la Asamblea permita que el orador continúe. Pasen, senadoras, a ocupar sus escaños. Continúe, orador. de cara a México, esta es la situación vergonzosa que se presenta en este Senado, y es así como se refieren y se dirigen a México, tratando de decir, reflexionar en la defensa de sus derechos. No, hombre, aquí parece romería y hay una serie de actitudes para mí vulgares para tratar de acosar a los oradores en turno. Pero bueno, el pueblo de México los está viendo, nos está viendo a todos nos está viendo y nos está juzgando. Y al pueblo de México me dirijo precisamente para agudizar las mentiras que vienen a decir constantemente. Vienen a decir que se quitan los derechos de los trabajadores de la seguridad un día y al día siguiente estamos votando por derechos de las mujeres, vienen a votar a favor. Y luego se desgarran las vestiduras por el tema de defensa, que hay otros organismos también que dan defensa a los cuerpos o que pueden dar defensa a los cuerpos de seguridad, que es parte de la reserva. Pero yo quiero insistir todavía en el tema de seguridad, de cómo vinieron pervirtiendo la seguridad pública desde el PRIAN. Fíjense en un tema, eternizaron a los procuradores, hicieron periodos transeccionales para controlar la seguridad pública después de que se iban de su gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de seguir controlando la seguridad pública. Y ejemplos hay muchos, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo de Humberto Moreira. Cuando Humberto Moreira se fue, o terminó 2 años antes de terminar su gobernatura, nombró procurador por 8 años. Si el PRI perdía la gobernatura de Coahuila, ya tenían al procurador. Y nombró secretario de Finanzas por 8 años también. Si perdían la elección, ya tenían secretario de Finanzas. Esa es la estrategia que han venido que han venido ejecutando para pervertir la seguridad pública y adueñarse, porque sabían que en los siguientes años iban a empezar a perder elecciones. Y lo que hicieron fue apoderarse de los esquemas de seguridad y luego reventarlos para convencer a la ciudadanía de que hay un descontrol en la seguridad pública. Sin duda hay muchos pendientes, pero yo quiero enfatizar en quiénes han sido los culpables en esta perversión en el país. Se apoderaron de la Procuración de Justicia, se apoderaron de los penales, se apoderaron también de los cuerpos de seguridad y luego vinieron a reventar cuando perdieron elecciones. Concluya. Y ahora quieren precisamente generar esquemas de seguridad para seguir eternizados en esos puntos de seguridad. ¿Por qué quieren la reinstalación de los policías que no se les justifica el despido injustificado? Pues para seguir apoderados de las zonas de seguridad, más allá de quién gobierne. Eso es lo que quieren, hombre, y no se vale. Lo he dicho y lo he dicho con responsabilidad. Vamos a seguir agudizando la culpa que tienen en todo el desorden que hay en seguridad en el país y cómo lo han venido pervirtiendo. Y termino, presidente, diciendo que veo a la oposición en esta tribuna todavía con las manos manchadas de sangre, exigiendo justicia en muchos casos por las propias víctimas que provocaron. ¿Es cuánto, presidente?